El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. ¿Cómo le va, doctor? Chava, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, a todo dar. Después de habernos enterado de la jornada electoral. ¿Cómo Mucho la vio? movimiento ayer, ¿no? Pacífica, qué bueno. Qué bueno, salvo algunos negritos en el arroz, pero Alta participación, ¿no? mucha participación. Mucha participación. 3 estados de la República buscando cambiar de gobernador y otro estado cambiando presidentes municipales, ¿no? El de Veracruz. El de Veracruz. Sí, estuvo bueno el debate, ¿no? De los presidentes de los partidos. Ayer con Joaquín Ayer López con Dóriga. Joaquín López, ya tardecito, pero estuvo bueno. Esos debates yo creo que sí valen la pena, porque en un afán de arrebatarse los votos, pues dan con todo, ¿no? El presidente del PAN y del PRI. Me gustó el debate, se dieron sabroso. Sabroso, pero además creo yo que con contundencia, es importante. Y se tocó un tema que nos llamó mucho la atención, porque el presidente del PAN acusaba al presidente del PRI de que sus gobiernos han estado plagiados de corrupción al por mayor, y se enumeraban el número de gobernadores que hoy están haciéndole frente a un proceso o están detenidos. Y precisamente estaban en ese momento cuando llega el tuit de uno de los periodistas también, donde anunciaban que se acababa de detener a Roberto Borges en Panamá. Ya son varios exgobernadores. Y el presidente del PRI, yo creo que muy hábil, dice, bueno, pues es un ejemplo de que estamos actuando con mano dura, ¿no? Tratando de dar la vuelta, quiso bajar el balón, sí. Y bueno, ese tema creo yo que es interesante. Ayer ya por la noche se detiene a Roberto Borges Angulo, exgobernador de Quintana Roo. Acusado por un quebranto de $5 millones, creo. 5 millones de dólares. Como 30,000 millones de pesos. Algo así por el estilo. No es tanto dinero. Hay simplemente una petición de detención. Hoy hay 80 días por parte de PGR para formalizar la solicitud de extradición. Te quiero comentar que, mira, ojo, el delito en sí no es un delito considerado grave. No. Por sí mismo no es considerado grave. ¿Qué implicaría? Que si a Borges se le trae a México y se le juzga por ese delito, pudiera hacerle frente a ese procedimiento no en prisión, pudiese estar bajo los efectos de otra medida. Sin embargo, sí pudiese estar en prisión si el Ministerio Público sabe justificar la petición de que se quede detenido, porque no solamente debe ser considerado un delito grave en la legislación penal. En la Constitución mexicana hay una serie de delitos graves en el que no se encuentra el lavado de dinero. Se encuentra, sí, homicidio, violación, secuestro, los delitos cometidos con violencia, en los que se utilizan armas de fuego o explosivos, los delitos contra la salud, trata de personas y aquellos que atentan contra la seguridad interna de la nación. Ahí no está el delito de lavado de dinero. Sin embargo, sí se puede convertir en grave desde el momento en que hay riesgo que el indiciado se pueda evadir de la acción de la justicia. Y bueno, en este caso, imagínate, se le encuentra en Panamá, ¿qué implica? Pues implica que sea riesgo que se pueda apelar. Entonces, pues ya iba para París, ¿no? Ya iba para París, estaba en el aeropuerto. Pero fíjate, estaba en el aeropuerto, ¿cómo llegó a Panamá? No llegó caminando. Llegó, desde luego, seguramente en un vuelo. Entonces, ¿cómo llegó allá? Y se estaba identificando con su nombre real, como Roberto Borges Angulo. Entonces se le detiene ya cuando pretende volar a París, que implica que cuando llegó a Panamá, pues probablemente todavía no se giraba su posible detención, y evidentemente pues entró como cualquier ciudadano común y corriente. Recordemos que Panamá no te exige que tengas alguna visa, basta con tu pasaporte, ingresas, evidentemente siempre ingresan a través de migración y se verifica que no tengas alguna orden pendiente, pero él ingresó bien. Al querer salir es cuando lo detiene, ¿no? ¿Fue casualidad su detención, doctor? Híjole, esa es la pregunta del millón. No sabemos si fue casualidad o no, porque pues parecería que ya estaba cerrada la contienda, o por lo menos la cuantificación de los números. ¿Fue después de las 6 de la tarde? Fue después de las 6, como para poder establecer que era una pretensión del partido oficial en el gobierno para darle confianza a la sociedad. Ya se había inclusive anunciado de que, según el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, daba pues, como triunfador de aquella elección a Del Mazo, ¿no? Que todavía veremos, está bueno el ajetreo, sí. Está bueno. López Obrador dice que no reconoce, los priistas dicen que ya es oficial, todavía no es oficial, pero sí está algunos márgenes importantes. Hay algunos videos donde se presume inclusive la compra de algunos votos de un partido y de otro.
Va a estar bueno, ¿no? Pero yo lo que destaco es que a pesar de que han sido cerradas las contiendas, sobre todo la de Coahuila y la del Estado de México. De fotografía, ¿no? De fotografía. La diferencia es 20,000 votos probablemente entre tanta gente, que es un punto porcentual. Pero en términos generales hubo simplemente algunas discusiones sin llegar a la violencia, salvo que un colega nuestro, Óscar Juárez, un abogado reconocido, dirigente de agrupaciones de abogados nacionales, el día de ayer pues desapareció, era coordinador de Morena en Atlacomulco. Antes estuvo en el PRI, fíjate, estuvo muchos años ahí en el PRI, lo conocimos. Él estuvo inclusive invitando a muchos abogados para que el presidente de la República les pudiera dar un reconocimiento como militante del PRIsmo. Yo no sé en qué momento se pasó a Morena, y el día de ayer parece que lo levantaron, apareció su vehículo, él no aparece. Ya hemos sido contactados en Morelos por parte de agrupaciones de abogados para ver si logramos saber dónde está Óscar Juárez. Pues no sabemos, ojalá y esté todo con bien, ¿no? Y que simplemente sea al calor de las contiendas políticas, pues que lo hayan probablemente apartado, ¿no? De los movimientos de traer a la gente para votar, y hasta ahí. Ojalá y no pase a mayores. Ya está la gente muy preocupada, la familia desde luego. Apareció su camioneta, él no. Ojalá aparezca y que solo, o sea, parte de este movimiento natural que se da en los procesos electorales. Me preocupa cuando la contienda es muy cerrada, porque no se reconoce el triunfo, porque puede llegar la impugnación, puede irse a tribunales, se puede decidir, ¿no? Y prolongar, y la gente se polariza. Se polariza más. ¿No? Se polariza. Cuando está muy cerrada, fíjate que no es mala idea el pensar en una segunda vuelta, ¿eh? Ayer yo estaba escuchando a algunos analistas de que precisamente cuando hay tanta cerrazón o hay un margen muy pequeño de votación, sí valdría la pena pensar en una segunda vuelta. Ya para la segunda vuelta, muchos de los que votaron por un candidato al principio analizan más o menos cómo va el conteo, la preferencia en la votación, y deciden en la última instancia irse por otro candidato. Entonces, esto podría tal vez a futuro remediar muchos peligros, muchas controversias donde ha habido desaparición de personas, donde ha habido inclusive pues agresiones de un partido a otro. Ayer escuchábamos con atención cómo el presidente del PAN Nacional decía, Coahuila es nuestro, y no hay poder que nos lo vaya a quitar. Inclusive el gobernador de Morelos también en un tuit daba por cierto que había sido la alianza PAN-PRD quien había obtenido el triunfo. Después el presidente del PRI decía, no, momento, la contabilización nos permite hacer una afirmación que nosotros somos los que hemos ganado. Hoy se dice que hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Vamos a ver, ojalá y no pase a mayores, ¿no? Difícilmente va a aceptar el triunfo pues un partido u otro. Lo mismo en el Estado de México. Ya se daba por hecho que el priismo había ganado, dice López Obrador. No lo robaron. Vendrán impugnaciones, ojalá y todo sea en paz, ¿no? Que no pase de ahí. Creo que nos interesa mucho fortalecer las instituciones, que los tribunales electorales, a final de cuentas, con sapiencia diriman las controversias y que nos quedemos quietecitos. Yo sé que todos quisieran ganar, pero bueno, la silla es para uno solo, no se puede para tantos. Esto es la democracia, y bueno, lo que muchos analistas también veían es que el termómetro del Estado de México será lo que puede ocurrir en el 18. Sin duda. Yo creo que hoy por hoy López Obrador, aun y cuando pudiera perder el Estado de México, que él no lo acepta, hoy por hoy es un candidato importantísimo, fuerte. Yo no sé quién pudiera perfilarse para ser su opositor. No visualizo quién pudiera ser, inclusive ni en coalición por parte de los otros partidos. Él lleva 16 años en campaña. 16 años en campaña, nada más, aunque Morena tiene 2 años de haberse creado como instituto político. Lo cierto es que López Obrador, el nombre como persona pues privada, ya tiene un peso muy específico. Y Morena, desde luego, pues es conformada por él. Él es Morena, él es el dueño de Morena, él es la cara de Morena. Entonces no veo quién del otro lado pudiese por sí mismo tener ese peso político como para darle el ancho. Como partido seguramente, pero se va a poner interesante porque escuchamos a la presidenta del PRD Nacional también ayer, y hoy en la mañana en una entrevista donde decía que las izquierdas están dejando un mensaje importante, y ella lo interpretaba, y yo así lo entendí, como parecería que buscarían
sentarse con Morena para que las izquierdas vayan unidas. Y ojo, yo creo que podrían ganar la presidencia de la República, si es que fueran unidas. Hasta ahorita el PAN y Morena y el PRD han buscado coaliciones y no les ha ido tan mal. Pero creo que están visualizando que no les alcanzaría para la presidencia del país. Pero PRD, Morena, probablemente. ¿Estarán dadas las condiciones? Tal vez. Parece ser que no cede tan fácil López Obrador. No sé si el PRD quisiera ceder y reconocerle ese gran liderazgo que tiene hoy López Obrador. Hay quien dice que si gana López Obrador estaríamos en condiciones de vernos como hoy está Venezuela. Quién sabe, es cuestión de hacer un análisis, ¿no? Entre lo que se promete y lo que se cumple, pues también hay mucha distancia, y no solamente de López Obrador, de los partidos que hoy están en el poder. ¿Cuántas veces no te han pintado un color azul y rosa para un futuro promisorio, y cuando llegan se olvidan de todo? Y el futuro rosa y azul pues es para ellos y su familia nada más. Una realidad, mi querido Chava. Le seguimos dando en las próximas emisiones. Sí. Claro que sí, Chava. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros. Regresamos.